ideal de los cristianos es amarnos como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Saludos amigos, estamos en el mes de noviembre, el número 11 de nuestro año. Este mes dedicado principalmente a reflexionar, a trabajar, a crecer en familia, como la principal célula de la sociedad, como iglesia doméstica, como santuario de la vida. Primer día de este mes se nos invitaba a celebrar la fiesta de todos los santos. Todos estamos llamados a ser santos. Sea el santo porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Todos tenemos que participar de esa gracia divina, de esa vida del gran santo que es Dios y del cual nosotros estamos invitados a participar. El segundo día del mes, ayer, meditábamos sobre otra realidad existencial, la muerte. Y cómo en ese momento de verdad, nuestra adhesión a Dios, nuestra vida, tiene que ver mucho con el enfoque fundamental con que se vive esa experiencia nosotros y nuestras familias. Como sabemos siempre, la primera lectura de cada domingo se toma usualmente del Antiguo Testamento y tiene que ver también como contraste fundamental con la lectura del Evangelio. Este domingo escuchamos del libro del Deuteronomio, nos cuenta que Moisés se dirige al pueblo para transmitirle lo que el Señor manda, al pueblo de Israel que migra a la tierra que emana leche y miel, al lugar donde la convivencia humana está regida por el amor, la tierra prometida. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas. Leemos en Deuteronomio 6:5. No es solamente un mandato, una orden para merecer la tierra prometida. Es el camino que hay que hacer posible que esta tierra sea la realidad divina. La tierra, nuestro lugar de convivencia, el lugar donde vivimos y fraternizamos. Su bondad o su maldad depende de cómo los que habitamos en ella vivimos. Depende de nosotros. La felicidad del ser humano depende del ser humano. Podríamos decir más, la tierra prometida no es un lugar, es un estado personal y colectivo de la humanidad al que estamos llamados. Este mandamiento que Moisés recuerda al pueblo es ley divina y que cumpliéndola hará posible que la vida sea crecimiento. Es una manera de habitar, de estar. Como se ha dicho anteriormente, si leemos el Evangelio de este domingo, Marcos 12, 28, 34, aparece un contraste y algo más de lo dicho por Moisés. Y esto se amplía, se extiende ese mandamiento a cumplir con los demás, no solo con Dios. Jesús responde a la pregunta de un letrado: ¿qué mandamiento es el primero de todo? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y aunque el letrado no pregunta por un segundo, Jesús lo complementa y le dice: el segundo es este: amarás al prójimo como a ti mismo. Ya lo encontramos en Levítico 19, 18 y en Marcos hoy 12, 29, 31. Amar a Dios de manera vertical y amar al prójimo de manera horizontal. A ese Dios a quien no vemos, que se manifiesta en el hermano, para que no sea un cristianismo en secreto,
para que no sea una fe subjetiva, sino que nos lleve a objetivarla con Dios y con los demás. El letrado posiblemente lo tenía claro en teoría, cumplir los mandamientos, sí, pero se preguntaría, ¿y hay algo más? A este letrado parece que el hecho de conocer, saber la teoría no era suficiente. Quizás necesitaba saber también el cómo desarrollar, cómo hacer realidad ese mandamiento. El mandamiento: amarás al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La respuesta a la pregunta del letrado comienza así: escucha, presta atención, no solamente oiga, sino que escuche con todos los sentidos puestos en esa dimensión. Olvídate de los deseos e intereses personales, ábrete. Si quiere entender, escuchar y hacer nuestro el mandamiento, de forma que la razón de ponerlo en práctica no sea el hecho de cumplirlo, sino una decisión desde la libertad. No está el valor en el hecho de ser mandado, sino en que está en su contenido de que nos motive a llevarlo a cabo. No lo hacemos simplemente porque está mandado, sino porque entendemos que es necesario, aunque no esté y aunque no sea mandatorio. Dios no es un tirano. Dios es Padre, no impone, invita, propone. Dios es siempre posibilidad de ir más allá, de crecer. Recordemos lo que nos decía el Evangelio del joven rico. Se le propuso, pero él no lo aceptó. No se impone. Por lo tanto, no es el cumplimiento, sino la opción libre de hacer realidad en nuestra vida algo que realmente nos llene de sentido. Que nuestra vida sea un desarrollo de relaciones con Dios, con los demás, con nosotros mismos, siempre desde el amor y con amor. Amar a Dios, amar al prójimo. La respuesta de Jesús al letrado añade el amor al prójimo. El segundo es este: amarás al prójimo como a ti mismo. Hagamos memoria, traigamos a nuestra mente y a nuestro corazón lo que Juan dice en su primera carta. Si uno dice que ama a Dios mientras odia a su hermano, miente. Pues si no ama al hermano suyo a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 20. El planteamiento, por tanto, del Evangelio es más amplio, más vital. Tener presente a Dios y tener presente al prójimo. Esta presencia es riqueza, gracias, cuando se traduce en unas relaciones desde la gratuidad, la gratitud, el servicio y la aceptación. Todo esto son signos y manifestaciones de amor. La respuesta de Jesús al letrado es, por tanto, toda posibilidad llamado a ir más allá desde nuestra condición humana. La importancia de amar a Dios y amar al prójimo es la misma. Nuestra relación con Dios se resuelve en nuestra relación con los demás, con los que convivimos, con los que vivimos, con los que buscamos y hacemos la vida, con los que trabajamos, con nuestros líderes y con nuestros colaboradores. Volvemos a la palabra de Juan. A Dios no lo ve, y si vemos a nuestro hermano. Amando a quien vemos y conocemos, podemos saber, sentir, afirmar que amamos a Dios a quien no vemos. Una cuestión importante: si nos limitamos a decir y pensar que nuestro objetivo, nuestro compromiso es amar a Dios y nos olvidamos de los demás, tenemos que preguntarnos: ¿a qué Dios amamos? ¿Un Dios que me da seguridad, me protege, me saca de los aprietos en que me encuentro, me da la razón y yo cuando las cosas no salen como pretendo que salgan? Cuando las cosas no salen es culpa de Dios. Podríamos pensar que amar a Dios olvidándose de los demás
Podemos caer en el error de que es crearse un Dios a nuestra medida, a nuestra conveniencia. Un Dios a imagen y semejanza de uno mismo. Más todavía, un Dios al que le decimos lo que tiene que hacer, a quien ha de premiar y a quien ha de castigar. Este no es el Dios de Jesucristo, no es el Dios Abba, Padre, en el que descansaba y confiaba Jesús de Nazaret. No es el Dios que llama a nuestra puerta, que ocupa nuestro corazón, que queremos reconocerlo, más desde la realidad humana que se hace cada día, que puede crecer. Sabemos y distinguimos lo que es el bien y lo que es el mal. Experimentamos momentos, situaciones, encuentros que podemos definir como amor, y el amor siempre cuando nos interesamos por el bien de los que amamos, cuando aceptamos a cada cual como es. El amor es contemplación. Miremos con limpieza de corazón. Dejemos lo que me gustaría y lo que debería. Contemplemos y miremos con amor lo que es. Para la reflexión partamos de la experiencia. Valoremos la satisfacción personal de nuestros actos cuando son respuestas desde la coherencia, la veracidad, la sinceridad, en contraste con lo que hacemos desde la obligación, lo que está mandado, lo que me conviene. Valoremos la satisfacción personal cuando somos nosotros los beneficiarios de la atención de los demás. Distinguimos cuando somos atendidos desde el quedar bien, el cumplimiento, o por el contrario, cuando somos atendidos, mirados con amor sincero y veraz. Desde este contraste, conscientes, elijamos cómo amar a Dios y por ende al prójimo. Amar al prójimo como a ti mismo no está mal, pero si el objetivo es ser bueno para que conmigo sean buenos, es una razón egoísta, es un negocio, no una oración. Por otra parte, aceptar que no todo lo que es para mí es bueno, tiene que ser bueno para los demás. El amor al prójimo precisa de saber guardar una distancia para permitir que el otro sea él mismo. Desde este contraste consciente, revisemos y aprendamos a amar a Dios y amar al prójimo. Aprendamos a amar al prójimo como a nosotros mismos y por lo tanto tenemos primero que amarnos para después poder amar a todos los demás e incluso a Dios. Feliz jornada para todos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos.